Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Leíamos este verso y dice: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Cuando nosotros hablamos de los ministros, o se habla de los ministros, ¿qué es lo primero que a ti se te viene a la mente cuando tú escuchas hablar de pastores, evangelistas y profetas y todos los ministerios que Dios ha dado a cada uno de los varones que Él está utilizando en estos tiempos? Y tal vez algunos pensamos, pues es un privilegio muy especial que Dios les ha dado. Amén. Es un privilegio especial que cada uno de ellos ejerza el ministerio que Dios les ha dado y que lo puedan hacer de la mejor manera. Pero no todas las personas piensan lo mismo que nosotros. Cuando ellos escuchan hablar de un pastor, de algún ministro, lo primero que empiezan a meditar dicen, ese es un ladrón, es un estafador. Y yo creo que hay acepciones, pero creo que son más los que son verdaderamente siervos de Dios. Creo que sí hay personas que lastimosamente usan el evangelio para sacar provecho, ¿no? Pero sí hay verdaderos ministros, y lo que yo quiero hablar en este momento es que nosotros podamos entender que allá afuera no van a tener el mismo pensamiento de nosotros. Que si tú tienes en alta estima al ministro de este lugar o a los ministros que tú conoces, ellos no lo van a tener en alta estima. Y yo quiero que me acompañes a Génesis 46, 33, 34. A ver si me ayudan con el proyector. Y fíjese lo que dice en estos versos. Verso 33 dice, capítulo 46, verso 33: y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Entonces, cuando nosotros leemos ese pasaje, estamos hablando de tiempos muy lejanos. Pero si tú te fijas, para ese pueblo, el rey de ese pueblo se llamaba Faraón, ¿verdad? Le decían faraones. Y esa es representación de Satanás. Y pasa lo mismo en estos tiempos. Para el mundo, un pastor o un ministro de Dios es algo abominable para él. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás ministra en la vida de ellos y les hace ver que aquel ministro que Dios utiliza para honra de su nombre, ellos creen que es una pérdida de tiempo. Ellos creen que simplemente ellos son personas que van a lastimar y a dañar a las personas. Pero qué especial que para ti y para nuestro Dios, ellos son especiales. Los ministros son de alta estima. Porque sabes una cosa, ellos son los encargados de transmitir al pueblo de Dios su palabra, su voluntad. Ellos son los encargados de transmitirle al pueblo de Dios fuerza a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a su nombre? Porque Él vive y reina para siempre. Y Dios, yo lo comparo como aquel hacendado. Dice la escritura que había un hacendado. También tú te acordarás de ello. Dice que había un hacendado que salió muy temprano en la mañana y dice que él fue a contratar obreros. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje?
Y dice la escritura que él fue en la mañana y contrató a unos y quedó con ellos en un denario, que eso era el salario del día. Y que salió después, volvió a salir por segunda, por tercera vez, y siguió contratando obreros. Y para Dios, esos son los ministros, esos son los pastores, son obreros que Él pone en su viña, y nosotros somos su viña de Dios. ¿Cuánto creen a eso? Nosotros somos su viña, esa viña de nuestro buen Dios. Y cuando Dios coloca a cada uno de esos siervos en cada una de las iglesias donde Dios los tiene, Dios tiene la responsabilidad de proveer para ellos. Dios tiene la responsabilidad. Por eso, si usted se fija, cuando nuestro pastor a veces comenta, dice que cuando Dios lo llama al ministerio, dice que él se va, pero él habla con Dios y le dice: si yo me voy, yo estoy dejando todo, así como le dijo Pedro, hemos dejado todo por ti. Pero él le dio a entender cómo tú vas a suplir para mí. Amén. Y entonces nosotros podemos ver que los siervos de Dios, ellos, a la providencia de ellos es a través de Dios. Eso quiere decir que es por fe. Ellos no tienen un salario fijo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con lo que tú que te quedes en tu corazón, y lo mismo que Dios me ha dado en mi corazón? Es que tú veas importante a tu pastor, que veamos importante cada uno de los siervos que Dios ha levantado. Yo sé que cada uno de nosotros somos siervos de Dios en cada una de las áreas, pero ellos son de alta estima porque a través de la escritura, como siervos como Moisés, Aarón, ellos llevaban toda la responsabilidad del pueblo. Ellos llevaban toda la responsabilidad. Pasaba algo, iban con Moisés. Y lo mismo es ahora en día igual. Pasa algo, alguna situación, algún problema, todo va sobre el pastor. Entonces, yo creo que nosotros, en nuestro corazón debe estar siempre el deseo de poder estar ahí en cualquier situación, en cualquier momento, y sea bueno, sea malo, de estar siempre al lado del ministro, ¿no? De siempre acordarnos de él y siempre estar rogando por su vida. Y así ha hecho el Señor, hermanos. Decía, así ha hecho el Señor con apóstoles. También al principio, fue lo que hizo con la tribu de Leví. ¿Cuántos se acuerdan de la tribu de Leví? Dice la escritura que eran hijos de uno de los hijos de Jacob, se llamaba Leví. Y dice la escritura que los escogió, los llamó al ministerio, y dentro del ministerio tenían deberes en el tabernáculo. ¿Sí se acuerdan? Y uno de los deberes, porque tenían muchos, y uno de ellos, de los grupos que habían, eran el grupo de Coat. Y dice la palabra que los sumos sacerdotes tapaban todos los utensilios, y ellos eran los que tenían que sacar los utensilios con mucho cuidado. No los podían tocar, solo tenían que cargarlos. Y ellos cargaban con esos utensilios sagrados. Gersón, la tribu de Gersón, ellos eran los que se encargaban de quitar todo lo que eran las cortinas, que eran hechas de piel. Y la tribu el grupo de Merari, dice la escritura que ellos se dedicaban a arrancar, a quitar las barras. Porque usted sabe que el tabernáculo era como una carpa grande, algo así, pero bien estructurada. Y usted se imagina el trabajo que ellos tenían que hacer siempre, porque no siempre estaban en el mismo lugar. Cuando el Señor hablaba a Moisés y le decía, tienes que irte a este lugar, tenían que desarmar todo, tenían que empaquetar todo, tenían que envolver todo, y todo ese trabajo lo tenían que hacer la tribu de Leví. No había otra tribu. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos especialmente por Dios para honrarle y para trabajar en el ministerio que Él les había encargado. En Deuteronomio 18, 1 y 2 dice la palabra de Dios:
Fíjese lo que dice aquí. Dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Oiga lo que está diciendo. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. ¿Escuchó lo que dice? No van a tener heredad. Y cuando usted estaba hablando de heredad, es que cuando Dios le dice al pueblo: ustedes van a entrar y van a poseer la tierra que yo les tengo preparada a cada uno de ustedes, a cada una de las tribus. Y es muy especial porque cuando nosotros miramos la vida de Caleb, dice que la escritura que él habló con Josué y Dios les permitió. Ya ve que Caleb fue el segundo que en medio de la incredulidad de aquellos días, él y Josué fueron los que estuvieron firmes y creyeron a Dios. Pues fíjese que él fue uno de los que escogió el lugar que él quiso y dijo: yo quiero este lugar. Y las otras tribus se les dio otro lugar: yo quiero este lugar. Pero todo tenía que ser en orden. Y en la mentalidad, cuando uno se pone a razonar ese tipo de cosas, uno se queda: si yo fuera de la tribu de Leví y yo estoy viendo que los demás están agarrando posesión y Dios me dice a mí: tú no vas a agarrar, ¿cuál sería tu pensamiento? Tú miras que los demás ya tienen su terreno, empiezan a construir sus casas, empiezan a sembrar, empiezan a cultivar. En una mente humana podemos decir como que no es justo, ¿eh? Pero cuando nosotros entendemos a Dios, o aquellos siervos que han entendido a Dios, dice el verso 2: y no tendrán heredad entre sus hermanos. Y fíjese, el Señor es su heredad. O sea que la tierra de ellos era Dios. Entonces, por eso comentaba al principio, es especial cuando Dios llama a los siervos, es especial cuando Dios llama a los obreros a su viña, porque Él se hace responsable. Dios se hace responsable de proveer, de sustentar al ministro. Y cuando aquel siervo de Dios ha entendido este verso, dice amén, porque le ha creído a Dios, ha recibido esa palabra y dice: Señor, yo no tengo otro lugar de donde yo recibir lo material. Yo no tengo otro lugar de donde yo recibir para provisión aún de las familias, porque muchos pastores tienen su familia, no solamente él. Y entonces ellos meditan y dicen: yo me pongo en el lugar, y yo quiero que tú te pongas en el lugar de un ministro. ¿Qué pensará un ministro cuando llega delante de Dios y a lo mejor la situación está un poco difícil, ¿verdad? Y llegan a su heredad y le dicen: tú eres el responsable de mi vida, tú eres el que me has puesto en este lugar. O como aquel rey Ezequías que dice la palabra, donde dice que el adversario llegó en contra de él y dice que le hizo una carta, una lista, y le empezó a decir un montón de cosas. Y dice la escritura que él agarró la carta que le hizo y la puso delante de Dios. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Y él le dijo, y él le dio a entender como: Señor, estoy en esta situación, pero en sí este no es mi problema, es tu problema. Pero no se lo estaba diciendo de una manera enojada, sino de que él sabía de que si Dios estaba con él, si él había sido un ministro, un rey que Dios había levantado, él estaba confiado de que Dios iba a hacer algo. Él estaba confiado de que Dios iba a pelear por su vida, iba a pelear por su reino, iba a pelear por todo lo que él estaba haciendo. ¿Cuántos creen a eso? Y dice la palabra que Dios escuchó su voz y Dios peleó por él. Y yo creo que Dios pelea por el ministro de este lugar.
Y yo creo que Dios está tan al tanto del siervo de este lugar. Amén. Entonces, yo quiero que me acompañes ahí mismo en Deuteronomio 10:6. Y dice la palabra: después los hijos de Israel, dice, partieron de Berot Bene Jaacán hacia Mosera. Ahí murió Aarón y ahí fue sepultado. Y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. De ahí partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda hacia Jotbatán, una tierra de corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví, fíjese, dice apartó, fíjese qué especial, la tribu de Leví, para que llevaran el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo su nombre hasta el día de hoy. Por tanto Leví no tiene porción, fíjese, por tanto Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos, hablando de las demás tribus. El Señor es su herencia, así como el Señor, tu Dios, le habló. Y entonces ahí podemos ver otro pasaje donde el Señor le vuelve a recalcar a Leví. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber pensado lo mismo que había hablado un poquito antes de todo esto, donde ellos pudieron haber dicho: lo que yo quería era tener un terreno yo propio. Pero sin embargo Dios les empieza a decir: yo voy a ser su heredad, yo soy el que les voy a suplir, yo soy el que voy a velar por ustedes. Y cuando yo buscando esta palabra, ¿qué significa heredad? Dice que es un conjunto de tierra, ya sea tierra de cultivos y bienes inmuebles que pertenecen a una persona o a una familia o a una entidad. Es también un patrimonio, es una porción, dice que también es una posesión. Entonces cuando leemos eso, como decía, Dios era el responsable de suplir las necesidades del levita. Pero usted hace esta pregunta: ¿a través de quién Dios se hace responsable del levita? ¿Qué le dijo a las demás tribus? Yo sé que usted sabe. Y usted sabe por dónde voy, ¿verdad? Y ese que tremendo, porque, y es especial, a veces yo me quedo meditando y digo, a veces nosotros nos parecemos un poquito al pueblo de Corintios, o de Codintios, decían unos ahí, ¿verdad? Yo he visto bastantes siervos aquí y tienen gracias muy especiales, dones que nos ha regalado Dios a cada uno de los que estamos aquí. Pero como a veces dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Dice: veo que tú eres esforzado, veo que tú eres esto, veo que tú eres lo otro, pero tengo esto contra ti. Y a veces pasa eso, de que tenemos muchas cosas buenas, pero hay cosas en las que carecemos. Y una de ellas es como lo que comentaba nuestro hermano Luis el viernes, ¿no? De bendecirnos. ¿Tú bendices a tu hermano? Qué bueno, hermano. Y qué bueno sería que en todos esté eso. Y yo sé que lo hemos hecho, pero lo que Dios quiere que eso quede en nosotros como algo donde veamos aquel, creo que la profecía decía eso, ¿no? De que si tú miras a aquel caído, que tú lo levantes o que lo levantemos. De que si tú miras que Dios te ha abundado en gran manera y tú miras al necesitado, sin necesidad de que Él te pida, tú, hermano. Y fíjese que eso nos falta. Tal vez lo tenemos, pero no en abundancia. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón. No, a veces no nos gusta, ¿no?
las palabras de exhortación, pero a veces son necesarias para que podamos ver de que tenemos cosas buenas, pero que también hay cosas que tenemos que cambiar. Y una de esas es esta que estoy compartiendo por lo que Dios me ha dado. Dice, yo agregaba aquí, entonces Dios era el responsable de suplir las necesidades del levita, o sea, del ministro. ¿Pero a través de quién? De las demás tribus, de los demás, del pueblo de Dios. Y el siervo que Dios ha puesto aquí, él no tiene otra fuente de ingreso. Él trabaja por fe. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es de que nosotros nos llevemos esta palabra, esta semilla en nuestro corazón. Es de que nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de tener nuestro propio trabajo, nuestros propios ingresos, de poder proveer para nuestra familia. Pero también Dios nos ha dicho a través de su palabra de que nosotros tenemos la responsabilidad. Fíjese, es una responsabilidad, porque el diezmo no nació del corazón del hombre. Usted lea la palabra y va a encontrar que el diezmo no nació del corazón del hombre. Y si cuando estuvo en el corazón del hombre fue porque Dios lo puso ahí. Amén. Entonces, por eso decía, ¿a través de quién bendice Dios al pueblo? Porque Dios siempre bendice, pero Dios siempre va a utilizar a una persona. Nosotros somos el vaso que Dios va a utilizar para bendecir a cualquier persona, al que Él ponga en nuestro corazón. Y cuánto más nuestro pastor, que es el que se dedica a traer la palabra de Dios, es el que se dedica a estar al tanto de todas las situaciones que están envueltas, sean buenas, sean negativas. Él tiene que estar ahí siempre, siempre, siempre. Y entonces está como responsabilidad de nosotros suplir. Entonces el diezmo nació del corazón de Dios, pero nació del corazón de Dios porque Él ya tenía planeado de antemano de que Él iba a distribuir toda la tierra a las demás tribus, y de que de las demás tribus iba a sacar Él para tener sus diezmos. Entonces, ¿el diezmo de quién es? ¿De Dios? Amén. De Dios, ¿verdad? Amén. Yo sé que usted sabe. Pero fíjese que el diezmo Dios lo agarra para dárselo al levita. Y cuando usted da su diezmo, usted no tiene que preguntar para qué se usa, aunque a veces el pastor lo dice, pero él no tiene necesidad de decir eso, porque por eso leíamos, el obrero es digno de su salario. Fíjese que en nuestro trabajo secular, ¿cuántos de nosotros en un dado momento el trabajo que tú desempeñas lo hiciste? Yo supongo que cuando uno hace su trabajo, uno trata de hacerlo de la mejor manera posible. Amén. Y de esas veces, yo me acuerdo que hubieron varias veces, pero hubo una persona que me impresionó porque nosotros hicimos nuestro trabajo con otras personas que andábamos ahí en la alfombra, en la carpeta. Y a él le gustó el trabajo. Y usted puede ver cuando a alguien le gusta el trabajo de una persona. Cuando nosotros terminamos ese trabajo, yo creo que es Dios el que pone. Yo siempre he dicho que cuando hay algo bueno de nosotros, sea cual sea la persona, aún aunque esté apartada de Dios, si es bueno, todo lo bueno viene de Dios. Y fíjese que esa persona le gustó tanto el trabajo que vino, se sacó $60 a cada uno. En otra ocasión vino otra persona, sacó $100 a cada uno. Y cuando medito en eso digo yo, ¿por qué a veces se batalla tanto en decir, híjole, tengo que sacar para proveer para la iglesia, para proveer para Dios? Porque el diezmo, decíamos, ¿verdad?, es para Dios.
Y cuando la Escritura dice que el obrero es digno de su salario, es porque hace bien su trabajo y trata de estar ahí siempre, pase lo que pase. Y yo he creído en mi corazón que el siervo que Dios ha puesto aquí, nuestro pastor, él es digno de que nosotros, lo que él hace cuando transmite la palabra y uno dice gloria a Dios porque hoy he salido fortalecido, gloria a Dios porque Dios me ha dado una palabra que me ha dado fuerza para seguir hacia adelante. Y cuando nosotros analizamos todo ese tipo de cosas, nosotros pudiéramos ser como esa persona, con liberalidad, agarrar nuestra cartera y sacar lo que le corresponde a Dios. Y nosotros sabemos que Dios, está claro que Dios se lo va a dar a su siervo el levita. En Levítico 27:30, yo quiero que me vaya siguiendo. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra, del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Entonces el diezmo es del Señor, amén. Número 18, 21 al 24. Están rápidos. Dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví. Fíjense lo que dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Y fíjese, o sea que los diezmos, o sea, Dios es la heredad del ministro. Pero dice, los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio. ¿Y qué es ministerio? Trabajo, una tarea que Dios le ha encomendado al ministro, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión, o sea, en el tabernáculo. Entonces, ahí podemos ver de que cuando Dios escoge al ministro, pues no es para que esté sentado, ¿no?, en una silla como le pasó a uno de sus siervos lastimosamente que empezó a menguar. Yo quiero que tú le digas a tu hermano, tus diezmos son del Señor y Él se los da al levita. Amén. Dile a tu hermano, tus diezmos no son tuyos. O sea, Dios te provee el 90%. Amén. Nos provee para que nosotros podamos ver. Entonces eso quiere decir, hermano, nosotros no podemos retener el diezmo. Y quiere que me voy a confesar con usted, diría el pastor. Yo siempre he tratado de ser fiel, constante, porque fidelidad es ser constante, es estar ahí siempre. Y cuando a veces se atora ahí la carreta, como dicen algunos, yo llego delante de Dios, porque como sé que el diezmo es de Dios, llego delante de Dios y le digo, Señor, ahorita me estoy viendo en apuros y necesito que me prestes. Entonces, como Dios es bueno, Dios le presta a uno, y del diezmo que es de Él, yo agarro para suplir algunas necesidades. ¿Por qué digo esto yo? Porque a veces pasa, hermano, de que a veces nos hallamos en situaciones y el diezmo queda a lo último. No sé si me explico en eso. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, el diezmo es retenido y no llega al lugar donde tiene que llegar. Ahora yo lo que estoy diciendo, yo hago este tipo de cosas, ¿no? No lo hago frecuentemente,
Porque una vez me acuerdo que yo le dije lo mismo, pero esa vez sí sentí de parte de Dios que tenía que darlo y me tuve que quedar sin nada. Y no lo digo para jactarme, pero lo quiero decir para que podamos entender esto, ¿no? De que a veces, aunque nos hallemos en situaciones difíciles, el diezmo no puede ser retenido. No puede ser retenido porque una es de Dios y Dios lo necesita. Bueno, no para Él, porque Dios no necesita, dice, como decía el canto, como dice ese canto, ¿no? Todo es de mi Cristo. Pero Él sabe que es para alguien al cual Él tiene que sustentar. Y Él es responsable no solamente de nuestro pastor, sino de miles de ministros alrededor del mundo. Y entonces nosotros somos esa fuente de bendición, como decía nuestro hermano Luis en el viernes. Nosotros somos esa fuente de bendición que Dios utiliza para bendecir a su siervo. Entonces no debemos de retener el diezmo. A veces hay personas que definitivamente no quieren, o simplemente no se les ha revelado, o simplemente, como dirían algunos, ¿verdad?, es de codintios. Pero nosotros debemos de abortar eso, hermanos, porque muchas veces estamos dispuestos para aportar para otras cosas que ni al caso, ¿eh? Por poner un ejemplo, a veces en el fútbol, me acuerdo cuando jugaba yo en uno de los equipos que tenía, llegaba el que tenía el equipo y decía: hey, necesitamos que cooperen, y todos empezaban, y ahí uno se queda pensando, digo, hasta en ese tipo de cosas hay personas que cooperan. Fíjese, fútbol, y cuánto más darle a lo que le corresponde a Dios. Entonces, en nosotros siempre estará el diezmar fielmente, constantemente. Deuteronomio 14:22. Dice: diezmarás fielmente. Eso quiere decir constantemente. Todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Fíjese, ahí decía el verso 23, pónganlo por favor. Dice: y comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Ahora, ¿por qué digo eso yo? Y yo le escuché esto de un hermano y me reía porque tiene su razón de ser. Decía el hermano que un ministro una vez estaba predicando acerca de esto, y él decía: usted, al lugar donde usted va a comer, por ejemplo, él ponía, por poner un ejemplo, si usted va a comer al Burger King, por poner un ejemplo, ¿eh? ¿A dónde tiene que pagar usted? En el Burger King, ¿verdad? No tiene que ir a pagar al Jack in the Box, ¿verdad que no? Entonces, si nosotros, decía este ministro, comemos en esta casa, ¿a dónde tenemos nosotros que aportar? En esta casa. Amén, ¿verdad? ¿Por qué digo esto yo? Porque hay personas que piensan, fíjese la mentalidad, y en parte tiene su razón de ser, pero a la misma vez no. Y alguien dirá: pues ¿cómo está eso? Porque hay personas que lo que Dios les da, o con lo que Dios los bendice, ellos dicen: hay que dárselo a los pobres, o hay que darlo a donde está la necesidad.
Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, yo prefiero llevar mi diezmo a las iglesias de allá de Tijuana, porque la gente está más necesitada. Pregunto yo, ¿acaso Dios no se encargará del ministro de Tijuana? Y entonces está como aquella mujer cuando dice que llevó su perfume de alabastro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron los demás? Que era un desperdicio, ¿eh? Y que se pudo haber dado a los pobres. Pero el Señor no estuvo a favor de ellos, porque lo que es de Dios es de Dios. Y Él les dijo, a los pobres los van a tener siempre. O sea, nosotros vamos a tener la oportunidad siempre de poder aportarle a cualquier persona o a cualquier lugar. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Eso sería innegociable, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, siempre el diezmo tiene que ir al lugar que Dios escoja. Y si nosotros estamos aquí, si Dios nos ha plantado aquí, es porque en este lugar nosotros tenemos que estar aportando, ¿eh? Amén. Entonces, Deuteronomio 14, el verso 27, perdón. Y esta es la enseñanza, así se va a llamar la enseñanza, hermanos. Fíjense lo que Dios le dice a las demás tribus. Tampoco, ¿qué dice? Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque ellos no tenían ciudades. Porque él no tiene parte ni heredad contigo. Entonces vuelvo a preguntar otra vez, ¿estamos desamparando al levita? Porque es lo que Dios dice, no desampararás al levita. Y uno dice, pero ¿por qué Dios se preocupa tanto? Porque a Dios le interesa. Porque el hermano comentaba el viernes, decía, ¿a dónde estuviéramos? Como decía ahora en día también la hermana Claudia, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros llevaríamos? Cada uno de nosotros sabe. Y yo me imagino que nuestro estilo de vida estuviera más degradado todavía de lo que era antes. Sin embargo, ahora Dios nos tiene en este lugar. Llegamos a este lugar, aunque a veces venimos con situaciones difíciles, venimos delante de Dios, echamos todas nuestras ansiedades delante de Él. Viene Dios y prepara una palabra y la pone en el corazón de su siervo y la expone, y Dios habla a nuestras vidas. Y entonces cuando especialmente esta palabra dice, no desampararás al levita. Y cuando yo vi este pasaje, que yo ya lo había visto anteriormente, pero hay cosas que Dios te las recalca. Porque a veces podemos desistir de hacerlas. Y Dios está recalcando esto, no desampararás al levita, no desampararás al ministro. Y desamparar quiere decir dejar a alguien sin amparo, sin el amparo o sin la protección que necesita. Dice que es ausentarse o abandonar un lugar. Ejemplo, ponen aquí, desamparó su casa por años. Ya que nosotros podemos estar aquí, pero a lo mejor nuestra casa la tenemos desamparada por años. Así como en los tiempos de Ageo, ¿sí se acuerda? Que la casa de Dios estaba desamparada. O sea que nosotros podemos estar aquí, pero nada de nada. Como diría alguien por ahí, no bateamos, no cachamos cómo va el asunto. ¿Eh? Ni dejamos batear, ¿eh? No cachan, no pichan, ni dejan batear, dirían. Entonces, nosotros no debemos de ser así, hermano. Nosotros debemos de ser fieles con Dios, fieles con el ministro que Dios ha puesto en este lugar, fieles porque cuando Él pone cosas,
cuando Él ha escrito cosas a través de sus siervos en la palabra, es porque son amén. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, no seamos, ¿verdad? A veces ponían también aquí en este de desamparar, ponían un ejemplo como el bandido, ¿verdad? Que embaraza a la mujer y la deja abandonada y no se hace el responsable, ¿verdad? Y nosotros lo podemos aplicar de esa manera, de que la iglesia está aquí, nos congregamos y todo, venimos, adoramos, exaltamos, pero no aportamos a veces. Y si esta es nuestra casa, y yo creo que es nuestra casa, amén, nosotros tenemos que aportar. Amén, aportamos con nuestro servicio, aportamos con el venir y ofrecer nuestras ofrendas delante de Dios, pero también Dios dice en su palabra que nosotros debemos de aportar con el diezmo. Y a veces a los ministros, fíjese, y esto que es especial que Dios me diera la oportunidad de compartirlo, porque a los ministros, a los verdaderos ministros, se les hace un poco complicado compartir esto. Pero como Dios no me ha dado ese privilegio, pues tengo la facilidad de poder expresar esto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque usted no va a decir, ay, el hermano está pidiendo los diezmos para él, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo le doy gracias a Dios porque yo puedo hablar esto con confianza. Y por eso he puesto yo ante usted lo que a veces me pasa a mí. Claro, siempre no lo he descuidado, sino que siempre, a veces llegan momentos donde llego con Dios y ya como le comenté, Señor, pues necesito que me hagas el favor. Y Dios me lo permite, y ha habido momentos que no. De esas veces cuando tú llegas con Dios y le dices algo y Dios te hace sentir que no, que tienes que hacerlo. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado eso también. Entonces, yo no sé si quiero agarrar este consejo, ¿eh? Yo lo que hago es que cuando yo voy con Dios, yo voy anotando lo que Él me presta, lo voy anotando. O tal vez no anotando, pero tengo a mi secretaria que va diciendo esto y esto, se va debiendo esto. Y al principio de año, como todos saben, llegan el señor taxes, ¿verdad? Y entonces yo agarro de mis taxes y le digo, Señor, esto es lo que te debía, y aún de mis taxes tengo que darle a Él, porque dice que de todo lo que nosotros ganemos tenemos que darle a Dios el 10%, amén. Entonces yo no le estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Pero yo a veces de esa manera lo hago. ¿Por qué? Porque yo he entendido y he creído a este pasaje. Y cuando yo leo esta escritura, cada una de las palabras que Dios pone aquí, yo las creo que son amén. Y que el obrero es digno de su salario. Y voy a poner un ejemplo, vamos terminando rapidito. Nehemías entendió este principio, fíjense. La importancia de que los ministros trabajen en la casa de Dios. En Nehemías 13:6 al 14. Este Nehemías estaba calidad, hermano, porque Nehemías se dolía por sus hermanos. Cuando usted lee al principio, dice que cuando él vio la dificultad de sus hermanos, dice que él se dolió, y Dios le dio la oportunidad de poder ir y ayudar a sus hermanos a restablecer todo. Y fíjese que una de las cosas que él encontró en el capítulo 13, verso 6,
Dice, pero durante todo ese tiempo, está hablando Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías. Este era el sacerdote, fíjese. Al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios, fíjese, en la casa de Dios, y que entrara un inconverso en esos tiempos a la casa de Dios. Y fíjese lo que hace. Esto me desagradó mucho, porque ese era un lugar, fíjese por dónde voy. Esto me desagradó mucho, fíjese lo que dice él. Por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos, fíjese, y puse de nuevo allí, fíjese lo que iba ahí, los utensilios de la casa de Dios, con las ofrendas de cereal y el incienso. Verso 9. También descubrí que las porciones de los levitas no se le habían dado. ¿Sí está leyendo? Dice, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido. ¿A dónde se habían ido? Cada uno a su campo, pero ellos no tenían campo, o sea, ellos no tenían tierra. Pero habiéndose en la necesidad, tenían que ir a buscar el pan. ¿Sí me explico? Entonces, Nehemías, él le molestó mucho eso, dice, porque, o sea, se tenía en poco de que el ministro de Dios estuviera en la casa de Dios sirviendo. Y aparte de eso, se tenía en poco el diezmo a Dios. No sé si me doy a entender con esto. Porque el ministro no tiene necesidad de ir a trabajar afuera, porque él trabaja aquí. Por eso, si usted se da cuenta en la palabra de Dios, Pablo le dice a alguno de los servidores: ustedes dedíquense al servicio de las mesas, preparar mesas, porque nosotros nos vamos a dedicar a la lectura de la palabra, a la oración, al velar por lo que pasa en la congregación. Y entonces, cuando a mí me gustó esto de Nehemías, porque Nehemías es como nosotros, es como de los que atesoran la palabra de Dios. Dice, no se le había dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, dice, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas, qué especial. Entonces vino Nehemías, no sé a quién le diría, y le dijo: hey, vete a traer a los levitas, porque el trabajo de ellos no está allá, el trabajo de ellos está aquí. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, dice, entonces reuní a los levitas y los establecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, el mosto del mosto y del aceite a los almacenes. Entonces, ¿se da cuenta? Aparte de que los manda a traer, él sabe que si él los manda a traer, tiene que haber la providencia para ellos. Y vuelvo y repito, la providencia viene de Dios, pero Dios nos utiliza a nosotros. Sencillo como eso. Dios siempre tiene que usar el vaso que Él va a usar para bendecir a otros. Entonces el obrero, él sabía que el obrero es digno de su salario. Algunos creen que esto era solo en la ley, pero en Corintios 9:1, y vamos finalizando con esto, hermano. Quiero que me acompañe a Corintios, porque algunos dicen: no, pero es que los diezmos están en la ley.
y no se dan cuenta que las leyes que Dios quitó de antemano fueron todo lo que tiene que ver con ritos y ceremonias. Pero la palabra como esta, hermano, permanece para siempre. O sea, las únicas cosas que se quitaron fueron los ritos, porque ya no tiene que haber más sacrificios, sino el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo tiene una defensa contra los que creen que el ministro no tiene que ser proveído por Dios. Dice, no soy libre, dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra las que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez? Fíjese el ejemplo que pone. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto yo según el juicio humano? ¿No dice también la ley? Fíjese, no dice también la ley, utiliza la ley esto mismo. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? De alguna manera sí, pero lo estaba diciendo por los ministros, o lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si entre vosotros tienen este derecho, si otros tienen este derecho, fíjese, hablando de los judaizantes, si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. Fíjese, es un derecho. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos para no causar estorbo al evangelio. Entonces, la providencia de los siervos es un derecho. Y fíjese que es tremendo, porque Pablo, si hubo una de las iglesias que a Pablo no le recibió nada, fue la iglesia de Corintios. Usted lea la escritura, porque a veces uno se queda meditando: Señor, pero si este pueblo era así, ¿por qué se movían tanto los dones? Pero en la soberanía de Dios, ¿quién puede decir algo? Y Pablo les empieza a expresar esto a este pueblo por lo mismo, porque este pueblo no se despojaba por aquellos que ni en cuenta. Entonces, por eso Pablo defiende el apostolado y toca versos. Fíjese el verso 13 que se me iba a pasar. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados, ¿de dónde está hablando él? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Entonces, Pablo está hablando de la ley. O sea, Pablo está utilizando versos de la ley y los está poniendo en la gracia. ¿Y usted se acuerda quién caminó sobre la gracia? Abraham, ¿verdad? Igual que nosotros, es nuestro padre de la fe, dice la escritura. En Mateo 19 y 10, por tanto dice: lo que Dios ha unido es Mateo 19. Creo que me cambiaron el verso. Dice el verso 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre. Es Mateo 19.
para llevar en vuestros cintos, le está diciendo a sus discípulos él, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesús. Entonces, hace 430 años, antes de que Dios implantara la ley y que pusiera a Dios los diezmos como una ley, porque los diezmos eran una ley. Antes que Dios hiciera eso, Abraham diezmó. ¿Y se acuerda quién le diezmó, verdad? A Melquisedec. Y Pablo habla de que Melquisedec era nuestro Señor Jesucristo. Dice, donde no había genealogía en él, no se habla de padre ni de madre. Sin embargo, dice que Jacob, Abraham diezmaron. Cuando Cristo llama a sus apóstoles en Efesios, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo termino con esto. Mientras los hermanos me van ayudando en la alabanza, por favor. En Hebreos 7:1 y yo quiero que vea que Dios toma en cuenta nuestros diezmos, porque a veces creemos que Dios no está al tanto de todo, ¿verdad? Pero Dios siempre está al tanto de todo. En el verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y dice que Melquisedec lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, está hablando de Cristo, no teniendo principio de días ni fin de día, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para perpetuidad o perpetuamente. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdotes, escuche, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero en aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente, escuche esto, aquí ciertamente hombres reciben el diezmo, pero allí ¿a dónde? Lo voy a leer otra vez. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces está hablando de Cristo. Tal vez Él no recibe nuestros diezmos con el papel que utilizamos, pero cada una de las cosas que nosotros hacemos, Él las ve. Aun cuando estás apretado, y como aquella mujer, ¿se acuerda aquella mujer que dice que echó de lo poco que ella tenía? Y qué tremendo hay que hay personas que en ese mismo lugar estaban personas que tenían bastante, que tenían mucho, y que le dieron a Dios de lo que les sobraba. Dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo reciben uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, fíjese, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. Eso quiere decir que aún estaba en las entrañas de su padre.
Dice, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces Pablo lo que está diciendo ahí, que aún Leví tuvo que diezmar y no había nacido, pero Leví diezmó. Entonces nosotros podemos ver a través de eso de que aún en la gracia Dios utiliza el diezmo para bendecir a sus ministros. La escritura dice en Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Y el diezmo es una manera de bendecir a Dios. Es una manera de bendecir a nuestro pastor. Hay cosas que uno no quiere decir, aun cuando Dios las pone, pero yo creo que cuando Dios pone las palabras, uno se halla en la responsabilidad de decirla. Pero si tú que das de lo que te sobra, Dios ponía esto en mi corazón. Si tú que tienes mucho y que Dios te bendice abundantemente y que das de lo que te sobra, Dios te dice que te fijes en tus hijos. ¿Por qué digo esto yo? ¿O porque Dios lo pone en mi corazón? Porque a veces pasan nuestros hijos, yo sé que ellos tienen una mentalidad que van creciendo y van adoptando más conocimiento, van agarrando más una manera mejor de comportarse. Pero a veces, para poder entender a Dios, Dios usa a nuestros hijos. Hay momentos que cuando miro a mis hijas, ya sea la más grande o las más pequeñas, y una de ellas tiene algo y tiene la manera para compartir, y veo que aunque tiene abundante, ella no le comparte a su hermana, eso me desagrada bastante. Porque yo digo, la llamo y le digo, ¿acaso no es tu hermana? ¿Por qué no le compartes? Y cuando nuestro Dios nos deja ver ese tipo de cosas, podemos entenderle a Él. Que Él ha plantado a su Hijo en este lugar. Y que cuando Él nos ve a nosotros como sus hermanos, y estoy hablando más que nada para aquellos que tienen abundancia, y que muchas veces, aunque tienen abundancia, les duele compartir con su hermano. La Escritura habla del que el ministerio del Señor Jesús y de los apóstoles fue sostenido por mujeres. Usted lea la Escritura y se va a dar cuenta que eran mujeres las que sostenían el ministerio del Señor, eran las que aportaban. Y habían mujeres de renombre que tenían sus esposos en altos rangos. Y ellas eran las que sostenían, las que compartían, para que ellos se dedicaran a predicar la palabra.
Y no es casualidad que sean mujeres. Porque Dios no hace nada por casualidad. Y cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de iglesias. Y es la iglesia de Dios la que sostiene el ministerio. No sé si te quieras poner de pies, sobre tus pies. Padre amado, hoy te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que aunque a veces tú nos exhortas, Señor, a través de ella, también nos enseñas y nos animas, Señor, a corregir cosas que tenemos que corregir. Si tu casa, Señor, ha estado descuidada por nosotros, te suplicamos que tú nos perdones, Dios. Porque si uno falla, Señor, vamos a ser como Nehemías. Si uno falla, todos fallamos. Si uno peca, todos pecamos. Hoy queremos ser, Señor, como Nehemías, Dios. Que cuando veamos la necesidad, Señor, en medio de tu casa, podamos aportar de lo que tú nos das. Podamos darte, Señor, lo que a ti te corresponde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te suplicamos, Señor, que tú bendigas a tu siervo. Ahí donde estás, Señor, haciendo tu obra, Dios. Que tú lo sigas respaldando, Señor. Que tú sigas llenándolo de tu unción, Señor, de tu palabra. Que el Señor siga exponiendo tu palabra, Señor, con libertad, con autoridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú lo respaldes, Señor. Una nueva, Señor, unción sobre su vida. Doble porción sobre su vida, Señor. Todo lo que Él te está pidiendo, Señor. Todo lo que Él está clamando delante de ti, Padre, tú lo contestes, Señor. Tú utilices, Señor, los vasos que tú vas a usar. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Que tú proveas, Señor, sobre esta casa. Que tú proveas, Señor, sobre tu ministro. Que tú proveas, Señor, para su familia, para sus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Envía tu bendición. Abre los cielos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abre los cielos, Señor. Envía tu lluvia, Padre. Envía, Señor, la bendición que sale de ti, que proviene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros, Señor, ese amor fraternal. Pon en nosotros ese amor fraternal, ese amor de hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando miramos, Señor, aquel que está dolido, que está caído, aquel, Señor, que está en necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, tú pongas en nuestros corazones y quites toda arrogancia, Señor, en el nombre de Jesús, y pongas tú la bondad en nosotros. Pongas tú, Señor, esa bondad en nuestro corazón que viene de ti, Señor. Que tú pongas ese amor, Señor, en nosotros para poder darnos, Señor. Porque tu palabra dice que es mejor dar que recibir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Que haya eso de parte tuya en nosotros. Que se haga vida, Señor, esa palabra. Que se haga vida, Señor, esa palabra en nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Haya amor, haya bondad, haya ese amor fraternal, amor de hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que no nos pisoteemos unos a otros, sino, Señor, que nos extendamos la mano, que nos ayudemos, Señor, que oremos unos por otros, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos, Señor, todo espíritu de murmuración, todo espíritu de rivalidad, todo espíritu, Señor, que quiera, Señor, venir a poner división en medio de tu pueblo, en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Oh, Señor, vela por cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy llena esta casa, Señor. Llena esta casa, Padre. Queremos agradarte. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo agradarte siempre, Señor. Te lo suplicamos, Rey. Y que aunque a veces, Señor, te fallamos, que aunque a veces te defraudamos, Dios, queremos parecernos a ti, Rey. Queremos amar como tú amas. Todo es en mi Cristo, por Él y para
mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Decláralo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. Y a Él sea la gloria, gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. Sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. Declaro gloria, 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 por siempre, amén. Declaro gloria, gloria, Gloria a ti, Señor. por siempre, amén. ¿Quieres decirle al Señor? Padre, te rogamos, Señor, que no desampares a tu siervo, Dios. Que tú le sigas usando, Dios. Y que nosotros podamos atender a tu palabra, Dios. Para así como Él nos bendice a nosotros, porque tu palabra dice que Melquisedec bendijo a Abraham. De la misma manera, Señor, nosotros seamos de bendición para Él, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Sí, aleluya. El Señor es bueno, amén. Fíjese, hermano, que aún en eso, Dios es un Dios de orden. Amén. Yo no sabía lo que el hermano iba a compartir, pero a mí el Señor me ponía una palabra antes de llegar a este lugar, y como sabía que me iba a tocar recoger, ¿verdad?, ofrendas y diezmos, el Señor me daba un versículo, ¿verdad?, donde habla